Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, viernes 12 de octubre. Estamos despidiendo la semana, pero también muy contentos porque este domingo hay una fecha muy especial, que es la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en Roma. Creo que aquí va a ser tipo 2 de la mañana, entre 2 y 3 de la mañana. Ustedes vamos a tener que verlo en televisión a esa hora para poder estar en directo, en contacto con este magno evento. Creo que es, yo diría, el evento a nivel internacional más importante donde El Salvador es primera figura. Y eso yo creo que no solamente porque sea importante, porque en el Vaticano se va a estar canonizando a un salvadoreño, sino que también por el significado que tuvo Monseñor Romero y todo lo que debemos aprender de él. Todavía falta mucho por aprender. Hoy día he decidido invitar a dos sacerdotes jóvenes, porque también es bueno saber la influencia que Romero ha tenido en el sacerdocio, en los sacerdotes que no lo conocieron, pero que obviamente han tenido una influencia de él, porque hoy obviamente es la primera figura de la Iglesia Católica y lo es desde hace muchos años, de esta Iglesia Católica salvadoreña. Presento inmediatamente a mis invitados, el padre Reinaldo Rivas, que es sacerdote católico de la diócesis de San Vicente. Buenas noches. Un gusto, Nacho, de verdad, gracias por la invitación. Y vamos a saludar a San Vicente, que realmente sé que tenemos muchos televidentes ahí, un saludo afectuoso. Y también nos acompaña el padre Gonzalo Ortega, que es sacerdote de la Iglesia Jesucristo, sumo y eterno sacerdote de Mexicanos. Buenas noches. Buenas noches, padre. Y para mí es también un gusto poder estar contigo y con toda la audiencia. Bueno, vamos a saludar también, a que hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, van a haber cosas importantes en Roma, van a haber cosas importantes acá. ¿Ustedes cómo lo van a celebrar el día de la canonización, el domingo? Ok, en nuestra diócesis de San Vicente, por decreto del señor obispo, igual que en la arquidiócesis he visto el mismo decreto, vamos a tener vigilias de oración previos a la canonización, transmisión en vivo de este mismo evento para unirnos a la Iglesia Universal radicada en Roma, pero ciertamente para todo el mundo. Tendremos, por tanto, vigilias, cantos, teatro también. O sea, creo que la vida y la obra de Monseñor Romero... Hay un musical, Monseñor Romero. Sí, musicales, ¿no? Exacto. De hecho, hay un musical así. Que es de un padre italiano. O que oficialmente está distribuyéndose aquí en nuestro país, ¿no? También Entonces, se va a hacer en Roma, ¿no? Exactamente. Entonces, en nuestra diócesis de San Vicente vamos a tener actividades en todas las parroquias. Todas vamos a estar un poco en sintonía. ¿Empiezan? Cada parroquia es autónoma en esta Pero celebración. Ya viernes, sábado y domingo van a ver. Sí, de hecho sí. Y todas las misas del día domingo serán ofrecidas en acción de gracias por la canonización. Sí, claro. Entonces, digamos, todos vamos a estar en sintonía de lo que se está celebrando. A la hora de la canonización, ¿va a haber un tocar de campana, algo, no? Sí, está decretado. ¿Vamos a despertar a la gente o no? Sí. Aunque en la diócesis se ha dicho que a las 6 de la mañana se haga, ¿no? Para no despertar a aquellos que estén durmiendo a las 2 de la mañana. El decreto de San Salvador me llama la atención porque no dice la hora, solo dice que cuando sea la canonización, cuando se lea el decreto, que se suenen. Entonces va a ser... Pregúntele al padre. Gonzalo, ¿así va a ser? Pues sí, ya como lo dijo Reinaldo, también la arquidiócesis asume también liderazgo en este tema y hay una serie de eventos que ya están estipulados para este día. Y sí, una vez el Papa nombre a Monseñor Romero como uno de los santos de la Iglesia Católica, en ese momento comienzan a sonar las campanas dentro de la arquidiócesis y también van a haber juegos pirotécnicos, algo similar. Se va a hacer en el atrio de catedral. Qué bonito. Sí. Y va a ser como a las 2 de la mañana. ¿Qué hora es la hora que ustedes tienen estipulada más o menos? A las 2 comienza la transmisión, la misa, sí. seguramente que será como a las 3:30 por ahí. 3:30.
Sí, cuando el si no decreto es, se si no es que es será más eso. tarde, ¿verdad? Sí. Porque es una misa bastante protocolaria, solemne, Sí. y puede tardar mucho, ¿no? Para ustedes es importante, ¿no? Como para todos, me imagino que más que para nosotros, ¿no? Aunque también para nosotros los civiles es importante, pero para una persona que eligió el sacerdocio, ¿qué significa? Claro, la canonización no es un simple decreto de anotar a alguien y ya, oh, es santo. Sí. No, ni siquiera es una cuestión así tan mágica como suena. Claro. O sea, no, la canonización es tan seria e tiene unas implicaciones eclesiales muy grandes. De hecho, en el credo, nosotros como católicos decimos y profesamos la comunión de los santos. Y eso es básico para esto, para entender la canonización. O sea, la canonización de Monseñor Romero nos introduce como iglesia salvadoreña en la iglesia universal. Y para nosotros como sacerdotes, yo creo que Monseñor Romero, al ser sacerdote diocesano, es modelo para el sacerdote diocesano también. A ver, ¿por qué? Explícanos. No todos entendemos, o no todo el público va a entender cuál es la diferencia entre un sacerdote diocesano y un sacerdote religioso. de brigada especial, como dirían los militares. No, son digamos, dos grupos, ¿no? Sí. Distinguimos entre sacerdotes diocesanos y religiosos. Religiosos son aquellos que se rigen por una regla en particular propia de una congregación, de un carisma, etcétera. Digamos el Llámese salesiano, el franciscano, jesuita, etcétera. ya. Todos ellos se llaman religiosos. En cambio, el diocesano se llama clero secular. O sea, los diocesanos somos seculares y los religiosos son regulares. Regula en latín significa regla. Secular, sécula en latín significa siglo o mundo. O sea que el sacerdote diocesano está metido allí en el mundo 24/7. Lo puedes encontrar solo o con otro vicario, etcétera, en su parroquia, pero no en comunidades grandes como en el caso de los religiosos, que normalmente viven... Los religiosos viven en comunidad. 5, 7, Ustedes etcétera. viven donde está la parroquia, Ahí. o a lo mejor en una casa en el mismo... Adjunta, exactamente, en el mismo predio de la parroquia. Normalmente es así. Ya, y dependen del obispo. Directamente del obispo, en cambio de los religiosos dependen... De los superiores. Del superior, exactamente, esa es la vinculación. Y, Bastante claro, ¿no? ¿ah? ¿Cierto? ¿Cómo que estudió? Se ha preparado. No, eso me Bueno, lo contaron. Importante, ¿cómo explicarle a la gente la importancia que tiene este hecho? Bueno, pues yo creo que es de primera importancia, dado que es el primer salvadoreño reconocido mundialmente y eclesialmente como un santo. Una persona que vivió su ministerio sacerdotal y episcopal a esa altura, de entregar la vida por una causa concreta que él había predicado a lo largo de su vida. Es de importancia para todos porque se marca también un estilo de santidad muy propia para la iglesia de estos tiempos, pensando también la situación social que estamos viviendo, ¿verdad? La gente tiene ciertos temores de salir de su casa, parece que el evangelio también no se puede predicar abiertamente porque está delimitado por ciertos grupos de pandillas, etcétera. Yo creo que el martirio para la iglesia y ahora coronado en Monseñor Romero es un impulso, ¿verdad? Para no tener miedo, para poder llevar esa palabra, ese consuelo, esa noticia de salvación a mucha gente, es algo muy importante para la iglesia y para el país. Y sobre todo la repercusión también que busca, que es la unidad de un pueblo salvadoreño que está dividido, que está descontento, que está triste, que está desconsolado. Sí, obviamente que la figura de Monseñor Romero va a alcanzar, Dios mediante, pues esa unidad que nos hace falta. Cuando ustedes eran sacerdotes, o empezaban, perdón, cuando eran seminaristas, cuando estaban en el seminario, ¿Romero era un ejemplo ya dentro de la formación? ¿O todavía no? ¿O todavía no había esa apertura hacia lo que fue la vida y obra de Romero? Y particularmente creo que, bueno, aquí en El Salvador lo sabemos bien, la figura misma de Monseñor Romero ha sido, ¿cómo diría? Controvertida. Controvertida, controversial también, porque para muchas personas, o sea, es que yo creo que cuando se llega a los límites, ahí es donde está el error. Cuando las figuras se llevan a los límites, bien lo decía Aristóteles, ¿no? Claro. O sea, en el medio está la virtud, en los extremos está la debilidad o está el vicio. Entonces, particularmente en nuestra diócesis, históricamente sabemos de que la figura de Monseñor Romero no es que haya sido divulgada, promocionada, etcétera. No, yo conocí la figura de Monseñor Romero, la aprendí a amar fuera de mis tierras.
En Italia. Exactamente, estando afuera. Y vaya que con vergüenza, porque cuando me preguntaban, ¿de dónde eres? Ah, de El Salvador. Ah, ¿de dónde es Monseñor Romero? ¿Ah, sí? O sea, y de inmediato te cae al 20, ¿no? Híjole, en otros países saben de Monseñor Romero y tú no sabes. O sea, y tú no lo vives, etc. Hablo del caso particular, o sea, cómo lo hemos vivido. Ciertamente, aunque mi primer contacto con los escritos de Monseñor Romero fueron mucho antes de entrar al seminario, porque llegó un misionero a mi comunidad rural, a mi cantón, y llevaba un folleto de las homilías de Monseñor Romero. Y después de las celebraciones siempre leíamos un fragmento de eso. Entonces, mi primer contacto fue mucho antes del seminario. Quiero decir también de que esto quizá me dio como una oportunidad de conocer directamente a Monseñor Romero sin las intermediaciones ideológicas, etcétera, controversiales que tenemos en nuestro país, porque he podido leerlo directamente sin necesidad de estar con estas hermenéuticas nacionales, claro, que a menudo son tan controversiales. Entonces, después de eso, ya man mano uno se va empapando, claro, uno va conociéndolo y es que no puedes permanecer indiferente ni ante su persona, ni su mensaje, porque el contenido, y hay que decirlo, Nacho, de verdad, porque cuando se pregunta, ¿y por qué mataron a Monseñor Romero? O sea, lo que aquí está de fondo son los contenidos de la fe. Sí. O sea, aquí a mí me cae un poco, me da un poco de escozor cuando escucho cuestiones ideológicas fragmentarias que al final terminan en detrimento de la imagen y del contenido de Monseñor Romero, porque el auténtico motivo de la muerte de Monseñor Romero, del martirio, y lo dice el decreto, per odium fidei, por odio de la fe, o sea, el auténtico motivo es una cuestión de fe. Sí. Y el fundamento de todo mártir es Cristo. O sea, Cristo es el primero de los mártires. Entonces, claro, tenemos que leer el martirio de Monseñor Romero a la luz de Cristo mismo. Y entonces, en este sentido, Monseñor Romero, para nosotros, tiene como una doble imagen, una doble representación. Por un lado, para todos los cristianos, siendo bautizado, siendo cristiano, siendo un fiel de Dios, fiel de Cristo, Monseñor Romero, un ejemplo. Pero también siendo sacerdote, que se realiza una configuración ontológica, es decir, una transformación de la persona en el mismo Cristo. Por tanto, el fundamento primero y último del martirio de Monseñor Romero es el mismísimo martirio de Jesucristo. Ahora, causas las podemos ver, las mismísimas que hay en el Evangelio, se repiten en el martirio de Monseñor Romero. ¿Dijiste transformación? Ontológica. Ontológica. Pregúntele al padre. Y yo ayer tenía en este set a Salvador Samayoa, que en tiempo de Monseñor incluso fue ministro de Educación, en la primera junta me parece, y era profesor de filosofía. De filosofía, ¿cómo se llama el colegio jesuita? Del externado. El externado. Sí. Del externado. Y contaba ayer, digamos, que la primera vez que lo conoció no le gustó mucho porque llegó junto a otro obispo a explicarle una situación que había en relación a que lo estaban acusando a ellos de ser profesores medio socialistoides, todo, y fueron a buscar, digamos, alguna ayuda a los obispados, y los obispos y Romero se mostraron un poco... Pero después sí, incluso contaba Salvador que incluso siendo ministro de Educación le envió una carta muy bonita que él guarda todavía con mucho cariño. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Nuestro país es más que un destino turístico encantador. Es una ruta de oportunidades que hemos impulsado con iniciativas únicas, ingenio y emprendimiento, activando la economía local. Hemos revivido el valor de nuestras costumbres y destacado el nombre de El Salvador en el mundo. Ahora somos un país más atractivo que hace una década. Pueblos vivos, todo lo que somos. En Super Selectos celebramos 7 décadas contigo con el Super Prix Selectos.
Llévate todo lo que puedas del súper en 3 minutos. Tú puedes ser uno de los 20 ganadores. Regístrate en caja con tus datos personales y por cada $15 en compras acumulas una participación electrónica. Y si tus compras incluyen marcas participantes, recibes doble participación electrónica y tendrás más oportunidades de ganar. Primer sorteo, 14 de octubre. Super Selectos, tu súper. Promoción válida del 1 de octubre al 18 de noviembre. Por nuestro futuro, por nuestro presente, por lo que hemos logrado y por lo que no queremos perder, por nuestra historia. Atrévete. 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 Atrevámonos. Con la fuerza de la gente, Hugo Presidente. Dale energía. Dale crecimiento. Dale cada día Vacaolinita, que además nutre, fortalece los huesos, dientes y el sistema nervioso. Para que tus hijos estén fuertes, sanos y con energía, Vacaolinita. Vacaolinita, con sabor a frutas. Vacaolinita, eso quiero yo. Niños en crecimiento, niños felices. Cuando estaba pequeño, mis papás me iban a sacar de la escuela porque estábamos atravesando una etapa bien dura. Pero gracias a los paquetes escolares dados por el gobierno, pude seguir estudiando. Mira que es un alivio contar con el uniforme y con los útiles escolares. Y ya no seguía con el vaso de leche y el refrigerio que nos daban. Eso alimentó mis ganas de seguir estudiando. Aprendí computación y ahora estudio informática en línea. Qué suerte la que tuvo. ¿Cómo hubiera querido yo tener una oportunidad así? Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Padre Gonzalo, y en su caso, sí. ¿Cómo conoce a Romero? Pues yo quisiera comenzar contando mi experiencia con una frase de Tertuliano: solo se odia lo que no se conoce. Y esa frase para mí en el seminario ha sido clave, porque tener una precisión sobre alguien se convierte en un juicio si no tengo la materia suficiente para emitir ese juicio, ¿no? Claro. Entonces, a mí me encantó la frase porque es aplicable a muchas realidades nuestras. Solo que yo sí tuve la dicha de tener un párroco ordenado por Monseñor Romero, el padre Héctor Figueroa. Conocí de primera mano algunas cosas y también hice pastoral con el padre Jaime Paredes, que fue el último sacerdote ordenado por Monseñor Romero. Conocí de primera mano, de verdad, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Pero yo me atrevería a decir también que la figura de Monseñor Romero para mí no era completa, porque apenas si tenía ideas. Me mandaron a estudiar fuera del país y lo único que se me ocurrió fue llevarme las homilías de Monseñor Romero. ¿Ah, sí? Para que no me cambiaran el pensamiento, ¿verdad? decía yo. Sin embargo, creo que fue poco también lo que yo en su momento pude comprender. Sí tenía un sesgo quizás social, porque creo que en algún momento todos lo tenemos, pero a medida que se abrieron tanto el tema del martirio de Monseñor Romero, su beatificación, su canonización, ha dado apertura para conocer la figura humana y santa que hay detrás de ese hombre que tiene una voz tan fuerte, ¿no? Sí. Yo me alegro porque siento que el clero también, más joven que yo, está conociendo esa parte de la santidad de Monseñor Romero,
que se desconocían. Yo escuchaba una frase también de Chema Tojeira, creo que si no me equivoco, que el martirio no se improvisa. El martirio responde también a un llamamiento personal que hace Dios y que vas complementando a lo largo de tu vida. A Monseñor Romero le preguntan, hay un documental inédito que ha salido hace poco, que vale la pena verlo, y el periodista, creo que belga, le dice, Monseñor Romero, ¿y usted considera que cambió totalmente su pensamiento después de la muerte del padre Rutilio Grande? Y él dice, cambiar, él se sonríe, ¿no? Yo creo que yo he evolucionado. Y al decir que ha evolucionado, pues es como hacer más palpable su ministerio con la repercusión que puede tener en la sociedad. Es la voz de un arzobispo, ¿no? Y yo pienso que la voz de un arzobispo, cuando está llena de Dios, irradiada por el Evangelio, va a generar en su momento quizás muchos malos entendidos, quizás. Sin embargo, cuando nacen del Evangelio, nacen con el afán de transformar una realidad, transformar una sociedad. Entonces yo considero que la santidad de Monseñor Romero se basa en lo que vivió como niño, lo que vivió como seminarista, lo que vivió como sacerdote, encontrarse con una realidad tan adversa y querer transformarla con la luz de Dios, con la luz del Evangelio. Para mí es clave la figura de Monseñor Romero, yo le tengo un cariño enorme, estoy procurando rezar su estampa también para parecerme un poquito a él, y no tener ningún miedo, ningún temor. Gonzalo, ¿tú crees que quería entender lo que dijiste, que Romero sabía que lo iban a matar? O que el que decide hacer una determinada acción en su vida y comportarse de determinada manera, sabe que va a llegar a un desenlace quizás no el mejor? Yo creo que él tenía asesores, ¿no? Tenía muchos sacerdotes, gente también de la parte civil, digamos, de la sociedad que le iluminaba. Él no decía nada sobre la marcha, digámoslo así. Era un hombre que preparaba muy bien sus homilías, muy apegado al magisterio, a la Sagrada Escritura. Lo que iba a decir él lo había meditado. Cuando había algo que no lo tenía claro, él decía, lo voy a meditar hoy en la noche. Justo ahora leía un artículo muy interesante del padre de Monseñor Urrutia, perdón, y él se convierte también en asesor de Monseñor Romero con apenas 26 años, cuenta él, y justo estaban preparando la última homilía, el cese a la represión, y le preguntaban de un tema concreto, porque un soldado se le acercó y le dice, Monseñor, a mí me piden que mate campesinos y yo siento no estoy convencido de hacerlo, ¿qué puedo hacer? Entonces él supo que una repercusión muy fuerte equivalía también a perder la vida. Monseñor Urrutia cuenta que todos los sábados, no sé si fueron los 3 años de ministerio episcopal en la arquidiócesis, pero todos los sábados, desde las 10 hasta las 4 de la mañana, de las 10 de la noche a las 4 de la mañana, Monseñor Romero estaba en oración. Los sábados no dormía. Tener la seguridad que iba a ser martirizado, pues es muy arriesgado decirlo, pero la veía venir. Hay unas semanas antes donde estaba claro que la situación era muy difícil, que tenía muchos odios en su contra, y creo que él pronuncia algunas palabras que pudieran significar que él esperaba que algo así ocurriera. De hecho, si vamos a los datos históricos, el atentado fallido, ¿no?, en la Basílica del Sagrado Corazón, o sea, que el mes anterior, en febrero, me parece. A ver, explica, eso no lo sabía yo. Sí, o sea, históricamente está de que en febrero hubo un intento de atentado a Monseñor, que fue fallido. En marzo sucede efectivamente la muerte. ¿En ese atentado fallido qué pasó? Una bomba, o sea, una bomba que explota en la Basílica del Sagrado Corazón. Dentro de la iglesia. Exactamente. Entonces, ahora, si nos preguntamos si él es consciente de su martirio, como dice el padre Ortega, o sea, no vamos a aventurarnos a decir, él ya estaba buscando el ser mártir. No, porque es que no se busca eso, o sea, de hecho el martirio es una vocación, Entonces, pero sí la conciencia de la responsabilidad de las palabras, responsabilidad en el auténtico sentido de la palabra, ¿no?, de responder por aquello que estoy diciendo, la conciencia de las consecuencias de sus palabras es altísima.
sus homilías lo demuestran, ¿no? Sus palabras lo demuestran. Entonces, en su diario, de hecho, él dice de que si él tiene miedo, o sea, y sabe que le puede esperar la muerte y todo eso, ¿no? Pero no por eso él va a desistir. De hecho, a mí me resulta muy iluminador cuando vemos la misión del profeta. A mi juicio, el profeta tiene 3 misiones. Acostumbramos a hablar de 2. El profeta es aquel que anuncia la verdad, denuncia el error. Acostumbramos a hablar de estas 2. Pero hay una tercera misión del profeta que es mucho más grande que estas 2, y es indicar el camino. Y creo que Monseñor Romero efectivamente hacía eso, o sea, anunciaba la verdad con el Evangelio. A mí me llama la atención igual el lema episcopal de él, el sentir con la iglesia. No es una cosa banal de que qué bonito se escucha. No, sentir con la iglesia, si vamos un poquito a su magisterio, él está muy arraigado a las conferencias episcopales latinoamericanas, por ejemplo, Santo Domingo, Medellín, Puebla, etc. De acuerdo, pero el episcopado salvadoreño no le era muy cercano. De hecho, en el mismo episcopado salvadoreño tenemos como los 2 bandos, ¿no? O sea, aquellos que le son afines y aquellos que le son contrarios. Claro. Ahora bien, creo que también es justo y necesario no cometer pecado de anacronismo, es decir, hay que leer la historia en la historia y con la historia, ¿no? O sea, la coyuntura social que se estaba viviendo en ese momento implicaba un montón de cosas. Y ciertamente cuando hay intereses de por medio y uno se casa con esos intereses, eso repercute también en detrimento con la verdad. O sea, cuando uno se casa con intereses particulares, difícilmente vas a estar de frente a la verdad. Claro. Porque la verdad no es casable, ¿eh? O sea, la verdad no es que la Sin puedes duda. comprometer con intereses particulares. Entonces, el sentir con la iglesia de Monseñor Romero va en ese sentido de apego al magisterio, de una conciencia cierta de anunciar el reino de Dios encarnado, porque esa es una de las características del mensaje de Monseñor Romero. Sus predicaciones son tan aterrizadas y por eso es que, como dicen, cada domingo había una cita con Monseñor Romero. Aunque así estuvieran allá en el campo, estuvieran en la ciudad, la radio llegaba hasta allí y siempre Y esas prédicas fueron analizadas, pero sigilosamente por todo este proceso primero de beatificación y de canonización. Sí. Por lo tanto, toda la homilía de Monseñor Romero, todo lo que Romero dijo en toda su vida, pasó la prueba de que eran palabras de un religioso, de un hombre de Dios. Y de hecho quien dio la firma es el entonces cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto. Exacto. No era fácil, ¿no? De hecho, algunos le apodan, igual que a San Agustín, martillo de los herejes. Claro. O sea, porque era el de la Inquisición, entonces de la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, en sus homilías, desde el punto de vista contenutístico de la teología, no hay error. O sea, y si no hay error, el resto somos nosotros los que a menudo metemos el error allí donde no hay. Ahora, yo creo que el Vaticano alguna vez, momento determinado, tuvo temor de que la reacción en El Salvador no fuera todo lo buena, porque muchos aducían desde el mismo país de que mejor no se le siguiera un proceso de este caso de beatificación y santificación, porque seguramente iba a provocar más odios internos y revanchas internas. Tú te conocí en una iglesia donde tú eras sacerdote, yo era parroquiano, ¿cómo se dice? Parroquiano se dice otra cosa. Un fiel más. Un fiel más. Fiel de verdad. Pero entonces, yo desde que se nombró beato, yo el próximo domingo que llegué a misa, quería ver la cara de la gente, porque a esa iglesia llega gente especial. Quería ver la cara de la gente, cómo reaccionaban ante que yo sabía que el sacerdote iba a decir, qué bonito, qué buena noticia, Romero va a ser beato. ¿Ya? ¿Sentiste también tú, fue fácil? Bueno, no solo para el clero, una cosa es el clero, otra cosa es también los feligreses, algunos muy influyentes dentro de la iglesia. Sí, quizás vale la pena recordar que en el proceso de canonización hubo algo que se llama dilata también, que era como esperar. Tiempos. Ya se analizaron las homilías. A Monseñor Urrutia le pidieron también las cintas de audio porque pensaban que él había modificado las homilías para que pudiera pasar, digámoslo así, el filtro Vaticano. El filtro del Vaticano, exacto.
Y no, se dan Pero cuenta eso, que eso que es no. normal, no es que sea, no era contra Romero, sino que a una persona que se le va a santificar o beatificar se le investiga mucho. Bueno, el Papa Francisco ha dicho que Monseñor Romero ha sido mártir durante su propia vida, después de la vida y ahora Aún ya. ya siendo ya. mártir vuelve a ser mártir porque hay mucha persecución, ¿no?, en contra suya. Yo creo que sí, el Vaticano tiene pues ciertos momentos para poder ir analizando las distintas apreciaciones de los que están en vías a la santidad, pero con Monseñor Romero como que fueron un poco más exigentes, ¿no? Más exigentes. Pues porque Monseñor Romero ha sido santo desde su martirio hace 38 años. La Iglesia no lo reconoció como tal en su momento, pero todo el pueblo sí. Ok, Gonzalo, voy a ir a un corte. Yo quiero preguntarle después si es un santo diferente. Okay. O sea, porque no ha sido fácil. Tú mismo has dicho, o sea, se le ha investigado demasiado, no estaban todos de acuerdo, no era fácil santificar a una persona primero tan actual. Porque es fácil, digamos, decir, alguien que vivió hace 60 años, 70 años, y ya, digamos, cualquier cosa desaparece que a lo mejor no hubiera sido el error de uno. Es uno de los santos más actuales, creo yo, uno de los santos más actuales, porque hace 30 y tantos años estaba vivo y ejerció en ese momento una importancia fundamental en el país y la sigue teniendo, pero fue un hombre que todavía la gente lo recuerda mucho y hay mucha gente que lo conoció, hay mucha gente que lo vivió, mucha gente que lo quiso, mucha gente que no lo quiso. Entonces hay que pensar hoy día en los que no lo quisieron. ¿Qué están pensando hoy día? Si realmente han tenido también ese proceso de transformación, ¿cómo se llama? Conversión. De conversión. Vamos al corte, ya volvemos. Al que buen seguro se arrima, buenas coberturas lo cobijan. En Seguros Futuro lo decimos, lo hacemos. Asegura tu vida, tu salud y lo que más quieres. Porque tenemos seguros diseñados para tu estilo de vida y presupuesto. Acércate a la red de cooperativas Fedecases en todo el país y solicita el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Seguros Futuro, sí cumplimos. Si necesitas dinero, no te preocupes, con Cosabi de RL puedes obtener un adelanto salarial con un plazo de 6 a 12 meses. ¿Con ganas de equipar tu hogar? No te preocupes, ahora con Cosabi de RL puedes dejar tu casa como siempre lo soñaste. Con nuestra línea de créditos te financiamos el 100%, con un plazo de 5 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Como ustedes han visto, los mismos de siempre adelantaron sus campañas hace meses, violando impunemente la ley. Siempre lo han hecho así, piensan que es normal. Lo mismo pasa con la corrupción. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Ya estamos hartos. Pero ahora tenemos la oportunidad de dejarlos en el pasado y mirar hacia el futuro. En respeto a la ley, hoy damos inicio a nuestra campaña electoral. En la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y San Salvador demostramos que las cosas se pueden hacer de forma distinta. Demostramos que las nuevas ideas pueden convertirse en realidad, porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Siempre he dicho que una sola golondrina no hace verano, pero si somos millones, podemos lograr. Este 3 de febrero, hagamos historia. Para encontrar lo que quería, tenía que empezar y no quitarme ese objetivo de mi mente. Hasta que lo logré. Ahora sé que se puede. Integral. Somos gente que va más allá. Todo comenzó con una idea. Contar con algo propio. Creí que era posible y pude lograrlo. Integral. Somos gente que va más allá. Una vez dijeron que no iba a lograrlo, que no era suficientemente fuerte, que no estaba hecha para esto, que era imposible. Pero solo quienes se atreven
para cosas extraordinarias, para marcar la diferencia. Estamos hechas para crear, para tener valor de decir lo que pensamos, aún en contra de los prejuicios. Defendemos todo lo justo, aunque esto no sea fácil. Soñar siempre es tan grande, no debemos rendirnos nunca. Esta meta voy a conquistar. Enseñemos al mundo que con educación no tenemos límites. Por nuestro futuro, por nuestro presente, por lo que hemos logrado y por lo que no queremos perder, por nuestra historia. Atrévete. 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 Atrevámonos. Con la fuerza de la gente, Hugo Presidente. Señor, inmediatamente el tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Utiliza los canales electrónicos del Sistema Fedecrédito y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras. Tus sueños cobran vida cuando sabes que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para realizarlos. Con la red financiera de mayor cobertura nacional, las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito, apoyamos tus deseos de crecer para que puedas llegar hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. ¿Reinaldo es un santo diferente? ¿Quién? Reinaldo. No, Reinaldo no, Romero. Ok, pues sí, o sea, cada santo tiene su particularidad, pero creo que hay que poner un poquito un presupuesto, ¿no? Y es que el llamado universal a la santidad del que habla el Vaticano II, sí, y del cual Monseñor Romero, híjole, o sea, profundizó tantísimo. Sí. Entonces, ese llamado universal a la santidad se concreta en el llamado particular, la vocación personal. O sea, cada persona es llamada a la santidad. Todos somos llamados a la santidad, Nacho. ¿Tú también? No, yo, obviamente. No tengo ninguna duda. Entonces, todos somos llamados a la santidad, pero ese llamado a la santidad se concreta en la vocación personal. El casado como casado, el religioso como tal, el laico, el soltero como tal, etc. Entonces, en Monseñor Romero confluyen como varios elementos de ese llamado universal a la santidad. Su vocación personal en el sacerdocio se reviste también de una vocación decidida en favor de los más desposeídos, de los más pobres. Entonces, ese llamado a la santidad reviste unas connotaciones de la vida práctica. Entonces, esto es interesantísimo hacerlo notar porque a menudo vemos la santidad como una cuestión de espiritualismos vacíos, desenmarcados, sin contenido, o sea, la santidad como sinónimo de agachar la cabeza. Eso no es el santo. O sea, santo no es andar con la cabeza sobre ni arriba ni abajo. Santo es ver la realidad. De hecho, la santidad, de frente a la verdad, diría Santa Teresa, es caminar siempre en la verdad. Y eso es la humildad, que es la cuna y la base de todas las virtudes que llevan a la santidad. Ahora, la humildad. Hay en toda la colección de santos que la Iglesia en el Santoral, logra tener, en el Santoral hay colección. Hay veces cuesta usar la palabra, digamos, cuando estamos hablando de temas así. Sí. Pero ¿hay santos similares a Monseñor Romero? Vamos a ver, que se hayan así dedicado. Es que lo que sucede es que Monseñor Romero vive en un momento social bien particular también. El Salvador hundido en una crisis bélica. O sea, El Salvador hundido en una guerra fratricida, en una guerra en la cual nos matamos unos a otros como salvadoreños. Entonces, Monseñor vive en una coyuntura social bien difícil y él la ilumina. Decía anteriormente de que la voz del profeta es también indicar el camino. Monseñor Romero, con sus homilías, con su vida y todo, ilumina la realidad. O sea, da una palabra no solo de aliento,
no solo de conforto, sino también una palabra imperativa de hacia dónde ir. Entonces, entender la santidad de Monseñor Romero en nuestra estructura histórica de El Salvador es un evento salvífico que se introduce. Es interesantísimo esto porque la muerte de martirial de Monseñor Romero se introduce en la economía salvífica de nuestra historia salvadoreña. Y esa historia está marcada por una cuestión social bien fuerte, la guerra. Entonces, santos parecidos a él, si buscamos un poco el tiempo de las cruzadas, solo eran predicadores. El tiempo de la Segunda Guerra Mundial, San Maximiliano María Kolbe, pero él se inmola en favor de otro. O sea, los santos modernos, los famosos 10 que está en Inglaterra. En la catedral de... eso, pues en Inglaterra. Westminster. Entonces, los 10 santos, los mártires del siglo XX, según la biografía de Monseñor Romero, cuando él estaba preparando su tesis doctoral, tuvo que interrumpirla para regresar a El Salvador en el 43. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. 45, la Hiroshima y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, él, estando en Europa, se da cuenta de los grandes problemas que conlleva la guerra. La caída del socialismo europeo. Después, aquí en El Salvador, el auge de todos estos movimientos subversivos contrarrestados por aquello que se puede llamar el poder estatal. Entonces, Monseñor le toca vivir toda esta cuestión histórica, social de nuestro país, y es en ese contexto en el que debemos de entender cómo se concretiza su vocación personal del llamado universal a la santidad. Ok. Y obviamente muchos dicen, pero ¿por qué criticaba al ejército o al gobierno y no criticaba a la guerrilla? Bueno, porque la primera responsabilidad la tiene el Estado, ¿no? Sí. De todo. Entonces él tenía que, en ese momento, seguramente sobrevivió más tiempo, hubiéramos visto más matices, pero seguramente en ese momento lo importante era parar al Estado violador de derechos humanos. Era lo fundamental. Alguien, creo que el obispo tuyo que dijo, no estoy seguro, que la iglesia, que Romero es el primer mártir y el primer santo que la iglesia canoniza por defender los derechos humanos. Pues no tengo clara la cita, sin embargo... La vamos a buscar. Yo creo que sí tiene mucho que ver. ¿Es un santo de los derechos humanos? ¿Se puede llamar así? Yo creería que sí. Monseñor Romero, antes de lanzar quizás este boom, ¿verdad? Ya dijimos que nace de su amor a Dios, de estar cerca de esa imitación al mismo Cristo, pero luego tiene que materializarse de alguna manera, ¿verdad? Monseñor Romero habla mucho de la promoción humana, de la dignidad de la persona, de poder rescatar esa imagen y semejanza de Dios que está ahí en esa persona más pobre. Y obviamente, como dice el apóstol Santiago, una fe sin obras está muerta, ¿no? Yo puedo decirte, bueno, pues abrigate, come bien y que Dios te ama. Que te vaya bien. Y que te vaya bonito, ¿no? Sin embargo, Monseñor Romero primero quiere erradicar esas carencias para luego hablar del amor. No podemos hablar del amor a alguien que ni siquiera ha comido nada y tiene la necesidad de, ¿no? Yo creo que por ahí quizás podemos ir sacando los tiros. Es una persona que defiende a la persona humana porque sabe lo que vale, sabe dónde radica esa potencialidad de la persona, digámoslo así, y sí, podríamos estar seguros que él es... Esta frase que yo le leí es de Monseñor Orlando Cabrera, obispo retirado de la diócesis de Santiago María, sí. Y fue amigo de Monseñor Romero. Sí. Él dice, Romero es el primer mártir y el primer santo que un papa canoniza por defender a los derechos humanos. ¿Te parece? Sí, y vaya, y es que eso de lo de los derechos humanos, a mí me llama la atención porque el fundamento primero de los derechos humanos los encontramos en la ley natural, ¿no? Que de hecho los 10 mandamientos son reflejo de eso. El cuidado, los primeros mandamientos refieren nuestra relación con Dios, pero todo el resto es la relación con el prójimo. O sea, el respeto y el cuidado de la dignidad de la persona, cuyo fundamento es que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, Monseñor Romero comprende perfectamente bien esto y lucha por defenderla. Y no es solo una cuestión de defensa agresiva, sino sobre todo de promoción, porque no basta solo con defender al ser humano, sino también con promoverlo, con desarrollarlo, etcétera. Es decir, el ser humano no está allí nomás para decir, oye, no te tienen que violentar los derechos. No, es que el ser humano, la voz de la Iglesia lleva al ser humano a elevar la dignidad de la persona a lo que es auténticamente, es decir, hijo de Dios.
Entonces, y porque somos imagen y semejanza de Dios, desde ahí se comprende la lucha que Monseñor Romero tiene. Ahora bien, el Evangelio es claro cuando Jesús en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña, sí. O sea, que es el discurso programático, si quiere, de Jesús. O sea, cuando llama felices, dichosos, beatos, aquellos que son pobres de espíritu. Lo que para nosotros se consideraría una desgracia, Jesús lo llama una dicha. Entonces, Monseñor Romero comprende perfectamente bien esto. Luego hay que entender también que Monseñor Romero asume el magisterio latinoamericano, que en Santo Domingo, en Medellín y en Puebla hacen una opción preferencial por los pobres. ¿Pero de qué pobres se trata? O sea, pobres hay que entenderlo en dos sentidos. Primero está el sentido material, aquellos que carecen de algo, y es objetivo ese sentido. Pero también está la pobreza que nace de una vida de mucha gente que tiene todo, materialmente hablando, pero que vive vacía, que vive triste. Y esos son más pobres todavía. Porque a una persona le podrán faltar bienes materiales, pero quizá tengan vida plena. O sea, tienen vida realizada. En cambio, mucha gente está llenísima de cosas, pero no son felices, están vacíos. No, claro. Entonces, de hecho, Monseñor La Romero, felicidad es otra cosa. Monseñor Romero habla no solo de pobres en el sentido de carencias materiales. Entonces, su legado... Pobres de espíritu. Sí, su legado... Yo creo que también hay una frase que a él le gustaba y se identificaba mucho, la voz de los sin voz. Y eso viene a ser como el colofón final, ¿verdad? Puedo promover a la persona, pero tengo que darle herramientas para que ella se valga por sí misma, ¿no? Hay un momento en que le critican porque él está llamando mucho a que los campesinos se organicen y eso pues puede verse con tintes hasta políticos. Mira, no, es un derecho de la persona. Sí. Si te están machacando en un trabajo, pues organizate y hace valer tus derechos, ¿verdad? Están oyendo los camarógrafos. Se haga valer sus derechos. No, no. O sea, Yo también estoy oyendo. Todos. Y Monseñor Romero estaba enfocándose en este tema, ¿no? Si no habían leyes que les ampararan como tal, la gente se sacrificaba en el trabajo, le pagaban una miseria y los dueños o los jefes de empresas están campantes, pues a esto hay que cambiar, ¿no? Aquí hay un mal que hay que erradicar. Y Monseñor Romero en este sentido es el voz de los sin voz. ¿Por qué? Porque un trabajador que no tiene la preparación que a lo mejor tienes tú, tenemos nosotros, pues no hay nadie que le diga, mire, usted tiene derechos, también tiene deberes, pero tiene derechos. Y si nadie se lo dice, pues van a pasar sobre mí años y años, ¿no? Entonces Monseñor Romero viene y dice, miren, no, ustedes valen mucho y alguien tiene que decírselos y yo me encargo, ¿verdad? Él es el precursor, se dice también, y el defensor de los derechos humanos en este ambiente latinoamericano. Y se contaba que en la oficina del arzobispado llegaba muchísima gente a contar las atrocidades que estaban viviendo, la desaparición de algún ser querido, etcétera, ¿no? Se crea el socorro jurídico que después se convierte en tutela legal y es lo que viene a amparar de verdad los derechos de los más necesitados, porque no se contaba con un ente que les defendiera, con un ente que promoviera también su dignidad y que les protegiera al final, ¿verdad? Sí. Estaban como a la deriva y Monseñor Romero es de verdad ese indicador, ese elemento, ese instrumento que Dios utiliza para esta gente menos favorecida. Interesante, hay cosas importantes. Yo me recuerdo el tiempo donde estuvo tan en auge la teología de la liberación y habían famosos sacerdotes en América Latina, en Brasil, por ejemplo, Elder Cámara, era un famoso. Casaldáliga también. ¿Ah? Casaldáliga. Sí, Casaldáliga. Había otro. Gutiérrez en Perú. Sí. Gutiérrez en Perú, que fue el creador. Y todos estos veían con simpatía a Monseñor Romero. Lo veían con simpatía, pero Monseñor Romero nunca fue parte de ellos. Yo quisiera agregar, porque tú preguntabas si la santidad de Monseñor Romero es una santidad distinta. Yo creo que sí. Porque cada... Déjame ir al corte y vamos con eso. Muy bien. Creo que aterrizamos bien en esa parte porque es importante determinar qué es Romero. Vamos al corte y ya volvemos. A medida que crecemos, perdemos cosas muy valiosas. Nuestro muñeco de dormir, las pajillas de colores, el triciclo de carreras.
nuestra camisa favorita. Y así, sin darnos cuenta, perdemos también nuestras ganas de ayudar. ¿Quiere ayudarnos comprando un ticket de Únete? ¿Sabe qué? Deme 2. Ayudemos como niños a lo grande. Únete a Pollo Campero. Compra tus tickets de la mega rifa Únete en restaurantes a solo $1 y ayúdanos a salvar cada día a más niños con cáncer. AFP Crecer te invita a la Conferencia Magistral Summit 2018, presentando a Tal Ben-Shahar, destacado profesor, escritor y consultor de liderazgo, ética y felicidad, reconocido por sus cátedras en Harvard, con el tema La ciencia de tu felicidad. Este evento hace parte de la gira Sura Summit realizada en México, Colombia, Perú, Chile y Uruguay, y por primera vez en El Salvador, exclusivo para clientes de AFP Crecer. Más información en www.crecer.com.sb. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Como ustedes han visto, los mismos de siempre adelantaron sus campañas hace meses, violando impunemente la ley. Siempre lo han hecho así, piensan que es normal. Lo mismo pasa con la corrupción. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Ya estamos hartos. Pero ahora tenemos la oportunidad de dejarlos en el pasado y mirar hacia el futuro. En respeto a la ley, hoy damos inicio a nuestra campaña electoral. En la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y San Salvador demostramos que las cosas se pueden hacer de forma distinta. Demostramos que las nuevas ideas pueden convertirse en realidad, porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Siempre he dicho que una sola golondrina no hace verano, pero si somos millones, podemos lograrlo. Este 3 de febrero, hagamos historia. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. En Super Selectos ahorras desde siempre. Pan de caja selecto 600 gramos, 1.20. Azúcar blanca del Cañal 2.5 kilogramos, 2.30. Harina de maíz del Comal 4 libras, 1.55. Pañales Okis Natural Care de 30 a 46 unidades, 9.99. Desde siempre, Super Selectos, tu super. El cuarto segmento de debate gracias a Cosavi DRL. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, Cosavi DRL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado con financiamiento de hasta el 100%. Haz girar la ruleta regalona de Cosavi DRL, cargada de muchos premios. ¿Y cómo puedo participar? Al aperturar tus cuentas de ahorros y depósitos a plazo, presentando tu DUI, NID y comprobantes de origen de fondos, y listo. A girar la ruleta regalona de Cosavi DRL. ¿Y cuáles son los beneficios de ser asociados? ¡Muchísimos! Te vuelves asociado y copropietario de la cooperativa. Rentabilizamos y maximizamos tus ahorros. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, y ya que estamos en Cosavi, si necesitan carro, ya saben, los dos los vi interesados en... Bueno, a ver, santo diferente. Pues yo creo que esa es la grandeza de la santidad, que cada uno asume con matices nuevos, siendo fiel al Evangelio, un estilo de vida diferente, aplicable a los signos de los tiempos, ¿no? Santo como Monseñor Romero, yo creo que no, todavía no hay. No. ¿Sí? Es el primero. ¿Es el primero? Es el primero porque es el único. En su género, digamos, como defensor de derechos humanos.
Eso sí ya es un poco arriesgado decirlo, sin embargo, un santo del estilo de Monseñor Romero sí es único. En ese estilo. En ese estilo, ¿por qué? Porque es hijo de un tiempo, es hijo de una historia y tiene un afán muy grande por querer ser fiel al magisterio, querer ser fiel a Cristo y lo aplica. Y mira lo que resulta, un santo. Pues sí. Yo creo que ninguno se lo esperaba de los que fueron en ese momento, de todos los, porque Romero llegó un momento en que tenía amigos en todo el mundo y en su momento, él lo dice en su diario de vida, que en sus momentos más amargos, más duros, hay un momento siempre había también, una llamada de alguien que le decía desde Alemania, desde Brasil, desde cualquier parte del mundo, ánimo, ánimo. Y sin embargo, en su tiempo el episcopado pues no lo respaldaba. Y cualquiera podría decir, no, es que Monseñor Romero no está viviendo la comunión con nosotros, entonces está haciendo cosas distintas. Y si nosotros vemos sus textos, cuando él habla de sus viajes a Roma, cuando él se encuentra con el Papa y nos demuestra en sus homilías el amor que siente por la figura del Papa, es algo impresionante. Hace poco estábamos... Aunque Juan Pablo II no lo recibió muy bien, ya todos lo sabemos. Sin embargo, reconoce su santidad. Bueno, después vino, incluso fue a su tumba. Exactamente, Sí. de hecho... No, ok. Ahora... Cuando era apenas un siervo de Dios. Sí. Y según el protocolo vaticano, un papa no puede hacer eso. Yo considero que se sentía en deuda con el santo. Y lo hizo, lo reconoce. Sí. Pero yo lo que quería afirmar también es que en una reflexión pastoral que tuvimos la semana pasada, cuando se nos hablaba de la comunión eclesial propiamente, muchos decían, no, Monseñor Romero se distanció. No, es que era el único fiel. Claro. El único obispo que estaba tratando de ser fiel al magisterio, fiel al Papa. Sin embargo, los demás obispos, que Dios me perdone, pero no estaban siendo fieles a su función, a su misión como obispos. Ahora va a ser canonizado junto con uno grande de la Iglesia Universal, que es Pablo VI. Pablo VI, a pesar que el Concilio Vaticano II lo convocó Juan XXIII, el Papa bueno, fue Pablo VI el que lo llevó a cabo. Pablo VI era muy preparado, muy académico, tremendamente académico. Ahí está, por ejemplo. Yo creo que el que hace obispo a Romero es Pablo VI, seguramente, ¿no? Me da la impresión, por la época. Y Pablo VI era, aparte de un hombre de familia de dinero, de mucha educación, fue fundamental en la Iglesia porque llevó a cabo el Concilio Vaticano II, que cambia cosas importantísimas, que establece una Iglesia mucho más apegada a la realidad. Entonces, dos hombres apegados a la realidad, al cambio, sobre todo, al tener a la persona como el centro humano, como es el cristianismo, ¿no? Son los dos que van a ser canonizados este domingo. Y es bien interesante, Nacho, porque son dos hombres bien apegados a la realidad, pero con fundamento. Uno de origen humilde, el otro de origen dinero, pero los dos confluyen. Sí, o sea, y ahí tenemos un clarísimo ejemplo de que el llamado a la santidad encarnada en la realidad... Ahí está también otra foto. O sea, es justamente para... Exactamente, o sea... un Montini, Batista, ¿no? Juan Batista. Perdón, ¿el nombre? Giovanni Batista, Pablo VI. Sí, ahí lo tiene, o sea, de familia, rica. Sí, de familia noble y todo lo que quiera. Y luego tenemos a Monseñor Romero. Entonces, son dos figuras en la iglesia y santos para toda la iglesia. O sea, tenemos modelo, pues. Son modelos. El santo es eso, un santo, ya cuando es proclamado por la iglesia, se convierte en un modelo a imitar. Tú sabes que yo cuando era pequeño, tuve una iglesia católica, obviamente, en un colegio católico, y yo tenía el párroco del colegio y de la iglesia, era pariente de Pablo VI. De Montini. Él era italiano y era pariente de él, y el papá de él, no el papá de Pablo VI, pero el papá de él, era un accionista principal de la Carabel, y Carabel era la Boeing de antes. Lo que antes era la Boeing, Carabel. Sí, entonces, si la santidad de Monseñor Romero, de verdad, en estas dos figuras, ahora se establece ya no solo el Romero salvadoreño, ahora tiene una connotación, dos connotaciones bien interesantes, el hecho de que sea canonizado. Primero, santo para la Iglesia Universal, pero adquiere también un carácter nacional, en el sentido de identidad. Y quizá esto es... Me llevaste a ese punto, como nos quedan pocos minutos. Okay. ¿Le hace bien a la iglesia salvadoreña esta canonización?
¿La iglesia salvadoreña se va a nutrir de eso y va a fortalecerse? Esperaríamos que sea de verdad una primavera espiritual para la iglesia salvadoreña, que no sigamos en el letargo de siempre. Una primavera de verdad, no como la de Praga. Exactamente, sí. O sea, que tengamos de verdad un despertar desde el Evangelio para el bien de nuestra sociedad. ¿Qué significa un despertar, una iglesia más cerca de la gente? Sí. Siento de que a menudo la iglesia tenemos una deuda porque estamos muy aletargados, o sea, estamos ahí como medio adormitados, vemos a la gente morir, desangrarse frente a nuestras parroquias, frente a nuestros templos, celebramos bonito y todo lo que quiera, pero del hecho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Entonces nos cuesta mucho llevar a ese Cristo que predicamos, llevarlo afuera, a la calle. Y el Papa Francisco es bien incisivo en esto, salgan a la calle, salgan. Olor a oveja. Olor a oveja, o sea, y es eso lo que se necesita. Entonces yo esperaría que la canonización de Monseñor Romero, ojalá ya termine con tantos tintes, que seguramente lo seguirá teniendo, pero que para la Iglesia signifique una verdadera primavera espiritual. Que profundicemos en el contenido de sus textos, de su vida, y que nos nutramos de ello para iluminar la realidad que ahora estamos viviendo. Yo creo que el tiempo que nos toca vivir a nosotros, hoy 2018, no sé cuántas diferencias tenga con el 80. O sea, en aquel tiempo era una guerra declarada, ahora estamos en una guerra tácita, que muchos mueren, y la iglesia, ¿qué dice? ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la voz autorizada de la iglesia? O sea, ¿cuál es esa voz que hace una opción preferencial por los pobres? Y me encantaba lo que decía el padre Ortega. O sea, no se trata solo de decir, hay que defender a los pobres, hay que generar también los canales por donde el pobre sea promovido. Y en eso la iglesia a veces nos quedamos muy atrás. Hablamos de dignidad, de justicia y todo lo que guste, de misericordia y de perdón, pero a menudo somos los primeros injustos, los primeros no misericordiosos y los primeros que cerramos las puertas, cuando necesitamos una iglesia de puertas abiertas. Gonzalo, ¿lo mismo va a influir en la iglesia? Yo creería que sí, obviamente, ¿no? El Papa nos ha pedido una iglesia en salida, Monseñor Romero nos invita a hacernos cargo del otro, y yo creo que si los católicos asumimos nuestro rol como tal, queremos transformar la realidad, no es otra cosa, no tenemos un afán de crecer en número, ¿verdad? Lo que queremos es que los tiempos cambien, y si tenemos un modelo ahora concreto que nos saca del miedo, ¿verdad? Porque el miedo paraliza, el miedo no viene de Dios. Y tener esa fuerza, el ímpetu de querer cambiar la realidad, lo podemos lograr y ahora tenemos un ejemplo claro. Ojalá que todos asumamos, también los evangélicos, ¿no? También el cristiano que no se identifica tanto con la Iglesia Católica, pero quiere cambiar la realidad, tiene un modelo más, un hombre que ha sido fiel al Evangelio, punto. Sí. Y que estuvo abierto también a sumar y no a dividir. Francisco, nuestro Papa, el Papa, creo que este domingo tiene un día trascendental y sí. Créanmelo de verdad, no es porque está Romero de por medio, entonces nosotros estamos diciendo que lo estamos sobredimensionando. Yo creo que no, porque al canonizar a Monseñor Romero y al Papa Pablo VI, está realmente poniendo su sello como pastor de la Iglesia Universal. ¿Cierto? Ciertísimo. ¿Ah? Sí, está diciendo, quizás muchas cosas no ha podido hacer, pero esta, digamos, creo que es uno de sus logros principales, es poner un sello, el sello del Papa Francisco, en decir, estoy canonizando a dos figuras importantes de la Iglesia Católica que han hecho mucho en este último siglo, digamos. Y creería, Nacho, de verdad que está mandando también un mensaje a la Iglesia Universal. ¿Qué estilo de iglesia necesitamos? ¿Qué estilo de santidad tenemos que vivir? Y cómo debemos de comprometernos con la realidad. Por un lado, Monseñor Romero, un santo comprometido con la causa de los más desposeídos, con los más pobres, y por otro lado, si quiere, un Montini diplomático, el hombre ha sido, Pablo VI primero fue un gran diplomático, un hombre de estudio, un hombre de libros, un hombre académico y todo, y es conciliable los dos. Necesitamos una iglesia que no pierda sus raíces, que sea fundamental, que vaya siempre a su fundamento, y desde ese fundamento, como el siervo que va a la fuente, venga restablecida para volver otra vez a caminar en nuestras calles. Bueno, aquí tengo dos sacerdotes que doy fe, digamos, que son muy trabajadores con sus comunidades, y eso es muy bonito. Yo creo que a la comunidad le hace mucho bien tener un sacerdote cerca, pero más que sacerdote, un amigo, orientador, ¿no? Sin duda es importante. Se nos fue el tiempo, se va rápido. Muchísimas gracias, Reinaldo. Gracias de verdad por la invitación, por compartir. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por estar aquí. Esta noche yo también le agradezco, y hay que estar atento a lo que pasa este domingo
a despertarse a las 6 de la mañana. O a las 2 de la mañana. O a las 2 de la mañana, sí. Esa campana van a sonar fuerte. Y yo lo voy a dejar por 15 días, me voy de vacaciones, así que lo vuelvo a ver el día 30 de octubre. Si Dios quiere, siempre, si Dios quiere. Que pasen muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana y 15 días que me tardaré en volver. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.